Apúntate a mis cursos de dibujo online. Los enlaces están en la descripción. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Garte y hoy les voy a enseñar a dibujar un paisajito utilizando lápices de grafito. Les comento que este paisaje lo transmití en directo en YouTube, pero es un directo que dura bastante y siento que no va a ser muy cómodo para la gente que quiere aprender a dibujarlo de forma más rápida. Entonces vamos a explicarlo como si fuera un dibujo de estos que subo normalmente. Pues bien, vamos a dibujar entonces este paisaje montañoso y para eso utilizo el papel en forma vertical para que así podamos tener una perspectiva diferente. Dibujo unas ramas, unos troncos de árboles por acá en el sector izquierdo, en el lado derecho dibujé unas líneas verticales para después rellenarlas como si fueran árboles también. Ahora por el fondo, utilizando un lápiz HB perfectamente, dibujamos una montaña. Fíjate que al principio se ve extraño porque dibujo la mitad de la montaña. Después continúo y dibujo la otra parte. Ahí tendríamos la forma típica triangular de la montaña. Es una forma súper típica, muy clásica. Y vamos a empezar a dibujar arbolitos, dibujar siluetas y formas con el mismo lápiz HB. No es necesario que lo cambies porque es un paisaje, ¿ok? No es necesario dibujar así con demasiado detenimiento. Entonces vamos dibujando por aquí donde van a ir algunos árboles, vamos insinuando en el fondo donde también estarán ubicados más de estos elementos como árboles y así, más vegetación. Podemos ir jugando, ¿cierto? Con la forma y así. Ahora ya podemos empezar a ejercer algo más de presión y se puede utilizar el mismo lápiz, no es necesario cambiar. La idea es ir de menos a más, como siempre lo digo. Pues bien, ahí ya tendríamos el aspecto más resumido posible de este paisaje. Incluso ya toma bastante forma, es decir, ya se ve bien. Comenzamos a dibujar más ramitas, más hojas, en estos árboles de ahí por acá, del lado derecho. Estos son los típicos pinos montañosos, o sea, estos árboles que tú ves en paisajes montañosos y así. Ahora con el portaminas 0,5 HB comienzo a marcar más el contorno de esta montaña. Empezamos también a sombrearla de a poquito utilizando el mismo portaminas. Vamos agregando tonos y así. Te comento que estoy utilizando un papel de tamaño A5, un papel súper recomendado para dibujos de este estilo. Y se consiguen resultados muy creativos, muy interesantes. Como te digo, el hecho de poder voltear la hoja y utilizarla en forma vertical, se consiguen efectos bien interesantes. ¿Ves? Ahí te mostraba un poquito el lápiz de tamaño, el papel de tamaño A5, bien digo. Entonces de a poco vamos a ir dándole toques desde atrás hacia adelante, es decir, desde la montaña hacia los elementos más hacia el primer plano. La montaña, incluso con unas pocas sombras, con un poquito de textura, ya se ve francamente bien y es muy rápido lo que hicimos, o sea, no nos demoramos nada de nada. Continúo agregando más textura, jugando también con las líneas direccionales, es decir, podemos trabajar con líneas en forma diagonal, en vertical, en horizontal. De esta forma vas a ir dándole textura a lo que estés dibujando. En el caso de la montaña sirve mucho porque ahí generas esa sensación. Si te fijas, la textura de una montaña, que es un cuerpo tan grande, tan masivo, no es generalmente lisa, bueno, en algunos casos sí, pero en el típico caso más montañoso, así con nieve y todo eso, es una superficie bien irregular, dado que tiene mucha roca, riscos, barrancos y así. Entonces es bueno que le puedas dar esa apariencia. Ahora, utilizando el mismo portaminas, podemos sombrear también los árboles, de a poquito. La forma piramidal yo la realizo así, no con, digamos, dos líneas en diagonal que se juntan arriba, sino que con líneas horizontales pero muy cortitas, y así voy generando la apariencia de pinos. Pero en el caso de los árboles más alejados, observa que ahí modifico el movimiento y ahí es más vertical. Ahí trabajo con líneas más verticales que horizontales. Claro, porque son elementos más alejados, entonces no se ven las ramitas casi, solo se ve su silueta. En el
en la posición, digamos, derecha, en donde están estas líneas, las volví a remarcar, las líneas verticales de estos pinos, y después vamos a rellenarla. Ya vas a ver cómo hacemos eso. Proseguimos también dibujando el contorno de estas ramas del lado izquierdo, que le van a dar un contraste interesante al dibujo, le van a dar ese toque más de marco, como si fuese una ventana, ¿cierto? Te da esa perspectiva de que tienes como una ventana al paisaje, es decir, una visualización más artística. Entonces te da un efecto muy muy bonito. Te comento que este es un paisaje que yo lo encontré en internet, pero en ese caso no lo puedo mostrar por derechos de autor, pero es un paisaje mucho más sencillo de lo que yo lo realicé, es decir, era más rapidito, era bien esquemático, pero me gustó eso, la idea. Entonces yo quise darle un poquito más de realismo, darle un poquito más de trabajo y modificar obviamente la esencia. Entonces de a poco vamos agregando. No es necesario, ojo, esto es súper importante, no es necesario que oscurezcas todas las partes. Si te fijas, hay varias separaciones entre los árboles y así, que son espacios en blanco prácticamente. Y esto es bueno porque le das ese toque de que hay nieve, de que es un paisaje montañoso, como dije, de que es un paisaje nevado, y te da esa perspectiva también. Ahora, en el caso de los árboles más cercanos de los pinos, observa que ya no utilizo el portamina, sino que vamos a utilizar un papel mucho más, un lápiz bien digo, mucho más oscuro. Entonces podemos usar un lápiz 8B, 9B y así. Perfecto. Recuerda coger el lápiz de lado y ahí ir generando presión y esa sensación, esa apariencia de ramas. Recuerda que los elementos más cercanos son más oscuros, así que siempre utilizando esa técnica de perspectiva atmosférica y digamos, mejor dicho, de profundidad atmosférica, ¿cierto? Conseguimos un resultado así. Ya incluso en este punto el paisaje se ve bien, se ve con ese toque de postal casi, y que por eso me gustó mucho el paisaje al verlo. Así que es como decisión personal si tú quieres hacer algo. Yo utilicé el pincel muy rapidito para simplemente uniformar un poquito la superficie abajo, pero nada más que eso, o sea, no le di ningún tipo de uso extra al pincel ni muy trascendental tampoco. Ahora, quise dibujar algún elemento humano, pero muy poquito, que son estos postes, ¿cierto? Que se utilizan para delimitar las digamos parcelas, los terrenos, y los dibujé así como bien como abandonados, es decir, que estén bien chuecos, bien inclinados, como que bien desgastados por el tiempo. Es un efecto que fíjate que a pesar de que es un elemento chiquito, es un elemento pequeño, te da un toque también más rústico al paisaje, te da un toque más familiar porque te identificas bien digo con eso, y se logra también un efecto mucho más, a mi gusto, más agradable a la vista. Dibujé también una sombra debajo de estos postes y después la difuminé con el esfumino, así de simple. Entonces continuamos dibujando, mejorando todo, agregando más ramitas, más detalles y así. Cuando ya tenemos el dibujo prácticamente terminado, tal como lo tenemos en este caso, lo que queda es mejorar las cosas. Es decir, si por ejemplo querías la rama un poquito más oscura, ya estaba bien, pero puedes generar esa oscuridad, puedes jugar con texturas también, con volúmenes, con luces, con sombras, con ese tipo de cosas. Cambios muy drásticos no se recomiendan porque ahí tendrías que borrar. Cambios drásticos en el sentido de que, por ejemplo, dijésemos, no, la montaña quedó muy alta, vamos a hacerla más abajo, o al revés. Claro, son cambios muy abruptos que ahí cuesta mucho porque tendrías que borrar y no es lo más conveniente. Pero para cambios específicos y cosas que ya puedes ir mejorando encima de lo que tenemos, claro que se puede hacer de forma prácticamente ilimitada. Así que ahí te tienes que sentir totalmente libre en el tema de la creación artística. Voy dibujando también unas ramitas por acá. Bueno, más que ramitas, son como el toque más de arbustos, ¿cierto? Son como siluetas así, pastito, hierba, vegetación, cosas así típicas de estos paisajes.
volvemos a oscurecer los árboles, lo que les decía, que esas cosas sí se pueden hacer. Y ojo que es importante que no tengas que oscurecer todo, sino que puedes ir generando diferentes tipos de tonos en los árboles, de manera de propiciar tonos de profundidad distinta, y que así se vean árboles más alejados, más cercanos y así. Ahora, usando un lápiz 9 u 8B, o algún lápiz de la gama de los B, vamos a dibujar unas nubes. Entonces tú dibujas esta forma bien alargada y así, y después con el esfumino o con el difumino empiezas a sombrear, empiezas a aplicar este elemento encima del papel para que se consiga una densidad más profunda, y así que queden como nubes. No es necesario que utilicen un esfumino, puedes usar papel higiénico o algo por el estilo, incluso el pincel. Entonces finalmente aquí tenemos el paisaje, que es un paisaje súper interesante, un paisaje muy simple, de muy poquito tiempo, o sea, no es nada complejo. Como siempre, recuerden que en la descripción de este video estarán todos los enlaces a mis diferentes redes sociales en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, y también estarán todos los enlaces a mis diferentes cursos de dibujo artístico en Udemy, totalmente recomendados para todos ustedes. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.